Buenos días, esto es Un Minuto con las Artes, la Academia en tu radio, desde Radio Capital 710 AM. Hoy el conocimiento y la pasión por la cultura llegan a tus oídos gracias a nuestro equipo de conductores Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, y nos acompañan Quickly Studio en la edición, montaje y redes, y Jorge Duque en la coordinación general, todos bajo la dirección de Don Radamés Pepe Lebrón. Bienvenidos, querida audiencia, y bienvenidos también, queridos profesores. Muy contentos estamos hoy viernes 17 de octubre. Sabemos que este programa se graba antes de salir al aire para proceder a la edición, y esta tarde vamos a recibir el premio que nos concede la Asociación Internacional de Críticos de Arte Capítulo Venezuela a nuestro libro Un Minuto con las Artes Microculturales Tomo uno en la mención Divulgación. Bueno, muy contentos de recibir este reconocimiento de manos de los decanos de la crítica de arte en Venezuela, amén de queridos amigos y respetados profesionales. Queridos profes, ¿cómo los trata la vida? Humberto, Susana y Rafa. Bueno, Pues, nos trata bien al parecer. Ya por lo menos hemos recibido dos reconocimientos importantes por AICA sobre nuestra trayectoria y esperamos ganarnos el próximo también por otro rubro hasta ir agotando poco a poco todos. Eso significa que esperamos vivir mucho tiempo con este programa, juntos y produciendo siempre escenarios para el conocimiento de nuestra propia cultura y bueno, qué es lo que hacemos aquí. Es la academia en la radio, pero siempre con mucho entusiasmo y rigor, pero con mucho afecto al mismo tiempo. Y eso es lo que se va a poner en evidencia en nuestra conversación de hoy, seguramente. Pero antes nuestros amigos tienen que decir alguna cosilla para que les paguen completo. bueno, Nada, yo celebro también ese premio. Debo decir que fue un premio, lo señalé en el programa, que fue un premio seleccionado por la Junta Directiva directamente, de la Junta Directiva de AICA. No fuimos los jurados en esta ocasión quienes escogimos las publicaciones y nos sentimos en verdad muy contentos de que sea la Junta y que hayan seleccionado, por lo menos yo en particular, el libro nuestro, Un Minuto con las Artes Microculturales, volumen uno, o tomo uno. sí, sí, claro, yo también estoy contento con ese premio que nos da AICA. El libro yo lo adoro, mi tucucito lo llamo yo, el tucucito, y muy feliz con ese premio. Además, estoy doblemente contento y entusiasmado con la entrevistada que tenemos hoy, a quien estimo de todo corazón y le tengo muchísimo aprecio. Estoy ansioso por conversar con ella. Pues vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada de la mañana de hoy, Carmen Leonor Ferro, poeta y traductora, licenciada en química por la Universidad Simón Bolívar, hay que decirlo. El trabajo, bueno, de Carmen refleja asuntos como la extranjería, la memoria y la identidad, los ancestros, el terruño y la migración, plasmados en sus libros de poesía El viaje, que fue premio de Monte Ávila, autores inéditos en el 2004, Acróbata de 2011, en Subjuntivo de 2016, Precario 2019, La Caja, publicado por nuestros amigos de Decir Ediciones, Eda Armas en el año 2023, y la selección de poemas Temporal, publicada por LP5 Editora por iniciativa de Gladys Mendía, a quien tenemos ya en la mira para una próxima entrevista también. Carmen Leonor Ferro cofundó las ediciones Luna Nueva de la Universidad Metropolitana, institución además donde fue profesora y directora de cultura, y este sello maravilloso se enfocó en las traducciones o versiones, para mejor decir, como diría Mafer Palacio, de grandísimos poetas. Y a propósito de la traducción, debemos señalar que Carmen Leonor ha vertido al español a autores italianos de la talla de Giuseppe Ungaretti, Sandro Penna,
Antonia Pozzi, Claudio Damiani y Annalisa Manstretta, por mencionar algunos. Desde el año 2005 vive en Roma, donde dirige la colección de poesía latinoamericana de Raffaelli Editore y se dedica a la enseñanza del español. Muy contentos de recibir en nuestro programa a Carmen Leonor Ferro. Bienvenida. Gracias, Álvaro. Bueno, muy contenta de que haya sido precisamente hoy cuando van a recibir el premio, que sea el día de esta entrevista, ¿no? Felicitaciones, es lo primero que tengo que decir. Y bueno, gracias, ¿no? Por haberme convocado aquí. Tengo un poco de miedo con esta entrevista, pero voy a tratar de salir ilesa, a ver si es posible. Bueno, nosotros somos muy amables con nuestros invitados, no te preocupes. Aquí atacamos, pero con suavidad. Vamos a comenzar este encuentro con una poeta, como solemos hacer cuando entrevistamos a poetas, leyendo un poema para que nuestros escuchas se familiaricen un poco con el mundo en el que, bueno, nuestra invitada se desempeña, para que aprecien un poco la manera de escribir de Carmen Leonor. Voy a leer un poema que quizás es representativo, por lo menos de un aspecto de la poesía de Carmen Leonor, que es esa exploración sobre el lenguaje, que tiene que ver también con su situación existencial como poeta que transita entre dos lenguas, eh, que está marcada por una experiencia de extranjeridad que quizás habría que digamos aquí, conversar sobre esa extranjeridad de su poesía, siendo a la vez hispanohablante, italiano hablante, es decir, ese cruce de lenguas que se da en su dinámica vital, contemporánea, pero también que se refleja en su trabajo poético. Este libro, que es del año 2016 en su subjuntivo, me parece que como libro plantea los problemas fundamentales de la poética de Carmen Leonor. Tiene que ver con ese carácter también hipotético, incierto del decir poético, al que le conviene más el subjuntivo que el indicativo. Y por lo tanto todo el poema es una declaración gramatical, todo el libro gramatical de lo que es la manera de entender la poesía como tentativa, ¿verdad? Y bueno, basta esta introducción para leer el poema y, bueno, conversar. Yo tengo que buscar el poema. Me dan un chance. Ahí se echa de menos el libro en físico. Exactamente. Y yo lo tenía captado aquí. Vamos a ver. Ok. De subjuntivo voy a leer el siguiente poema. Ahora las palabras no llegan voluntariamente, como si se opusieran a mis invocaciones. Una mudez que no busco signa mis encuentros y mi propósito de escribir, y un vacío que no es sin expresión se impone a mi necesidad de ordenar. No sé si es posible escoger una gramática personal o tratar de resguardarse entre muros lingüísticos. Sin embargo, si pudiera, viviría en subjuntivo, haría mezclas de condicionales, lanzaría los dados sin temerle a los arrepentimientos. Al final de la tarde, armaría la imperfección del presente, sucumbiría a su continuidad azarosa. Qué belleza esta idea de, al final de la tarde, armar la imperfección del presente. Bueno, solamente a una poeta se le ocurre algo semejante, ¿verdad? Bueno, a partir de este poema podemos ver o darnos cuenta de la naturaleza del decir poético de, de nuestra querida Carmen Leonor. Y bueno, quizás la pregunta sería, ¿qué significado para ella esa relación
con la lengua, esa doble relación con la lengua, que en parte es la lengua materna italiana, del origen más remoto de su constitución anímica, y la lengua con la que ha trabajado, que es el español. Si hay algo allí interesante en ese cruce de lenguas y cómo lo ha vivido ella como extranjera, entre comillas. A mí todavía me trae problemas la idea de extranjeridad de ella en Italia. ¿Cómo ha sido esa relación de Carmen Leonor con esa duplicidad lingüística en su carácter de poeta? Si eso ha tenido un efecto sobre su quehacer y cuál cree ella que es ese efecto. Mm, eh, bueno, Rafael, que es bien oírte leyendo el poema eh, desde un libro que tiene bastante tiempo, ¿no? La verdad es que yo no soy lengua materna, o sea, yo soy lengua materna española. Yo aprendí el italiano ya como una adulta y cuando llegué a Italia, mi italiano todavía no era un italiano, todavía no lo es, que no lo va a ser nunca un italiano perfecto, para nada, ¿no? Y yo he vivido eso de ser bilingüe, vivir el bilingüismo, que en realidad es una condición eh, bueno, que se sufre. El bilingüismo no es una cosa, no es fácil. Eh, Vivir, porque tú sientes que un poco tu lengua materna te va abandonando porque te vas como olvidando de las palabras, ¿no? Y tampoco perfeccionas mucho la lengua, sobre todo yo que vine como una ya de adulta a Italia, eh, porque para aprender una lengua como que es necesario imitar, ¿no? Como aprenden los jóvenes, como aprenden, bueno, los niños porque ya lo tienen en un contenido según Chomsky, un contenido interno, pero los jóvenes aprenden imitando. Y un adulto nunca se siente feliz imitando, porque siempre se siente como que es un farsante, ¿no? Este, este, entonces no es fácil para un adulto aprender y imitar una lengua, no es fácil. Siempre hay una vergüenza. El bilingüe siempre tiene una vergüenza de cometer un error, de no pronunciar bien, en fin. Entonces yo he vivido eso y además que lo he vivido en mí y también lo vivo con mis estudiantes que al contrario aprenden español y veo en ellos como un espejo toda bueno, toda esa dificultad, toda esa vergüenza de cometer errores. Así que eso es lo primero que quiero decir, que la condición bilingüe no es una condición eh, fácil, siempre te pone en un sitio donde tienes eso, donde tienes vergüenza, donde estás balbuceando, ¿no? Así un poquito como estoy balbuceando ahora, eh, que se acentúa con el tema del bilingüismo. ¿Ah? Eh, bueno, y de allí y de mi experiencia dando clases de gramática, porque yo soy lectora, ¿ah? Yo pertenezco a esa parte como plebeya de la universidad que somos los lectores, que, que no con la casta de los profesores, sino que yo soy como la parte obrera de la lengua, ¿no? Yo soy un trabajador y un obrero de la lengua. Entonces, claro, a mí me toca como la lengua operativa, ¿no? Dicen. Y entonces, claro, la gramática y estudiando la gramática, pues me doy cuenta que, que el italiano tiene, lo que decías tú, Rafael, el italiano tiene una característica de su gramática que es que las cosas que en español se sienten como improbables, como que no se sabe bien, un italiano la pronuncia con el indicativo muy seguro.
Entonces, por ejemplo, nosotros cuando usamos, qué sé yo, no me quiero poner fastidiosa con temas de gramática, pero cuando nosotros decimos, por ejemplo, cuando vaya, nosotros usamos en una temporal futura un subjuntivo, porque no sabemos si vamos a ir o no. En cambio, un italiano dice cuando andrò. O sea, un italiano dice, es como si estuviera seguro de lo que va a pasar en el futuro. Y eso es una pequeña característica. Hay miles de otras características que probablemente desde mi extranjería y desde mi sensación de extranjera, yo lo veo como que ellos tienen una seguridad que me falta a mí. Y entonces eso hace que también lo sienta como una seguridad lingüística, ¿no? Pero obviamente eso forma parte de mi tema con el ser extranjero, más o menos eso. Realmente tú te sientes extranjera en Roma. Yo Y solo quería comentar una cosita, nada más, ya que es el tema. Esto me recuerda una conversación que tuve con una chica alemana que decía que ella no podía con el francés entender justamente el subjuntivo y esa sensación de algo incierto, algo probable, algo que no es seguro, con gente concreta. Entonces yo me pregunto, ¿eso estará determinando un carácter, una manera de ser, una personalidad, algo cultural que nos define y la lengua nos lo señala y en eso somos distintos por más que aprendamos los tiempos verbales? Pero vemos la vida diferente entonces, de alguna forma, sí, ¿no? sí. O la lengua nos somete a que seamos así, porque no sabemos. O, claro, porque también la lengua tiene este yugo, ¿no? Entonces nos tenemos que expresar con, con estas reglas. No podemos transgredirlas, ¿no? Así que no sabemos si es una cosa o la otra, pero en todo caso, yo siento que eso subraya esa superioridad que tienen los italianos. Obviamente es un punto de vista subjetivo el mío, no creo, los gramáticos, si algún gramático me escucha, pues seguramente un filólogo me, bueno, es un comentario quizá irresponsable, porque es una cosa más bien subjetiva, ¿no? Claro, porque diría que no hay gramática superior a otra gramática. Cada Ex- una tiene su propio valor, pues. Pero bueno, a mí se me está acabando la pila de mi computadora, no me acordé de enchufarla. Pero bueno, quería que nos hablaras de esa experiencia de extranjeridad que se da en la lengua, obviamente, pero que se da también en la vida, cómo se ha aclimatado Carmen Leonor a la vida romana, al ritmo de la vida, al trabajo también. O sea, una poeta no solamente escribe, una poeta trabaja para comer y para vivir, porque de la poesía nadie vive. Y bueno, tú has vivido en Roma trabajando como poeta, pero también como funcionaria de una editorial, vamos a decirlo así. Entonces, háblanos un poco de esa vida de una venezolana que se va a Roma y cómo construye su vivir en medio de lo que le gusta, porque además tienes la fortuna de que estás trabajando como nosotros con los que nos gusta, aunque mal pague. Cuéntanos. Sí, sí, yo he tenido esa suerte que yo logré, cuando yo me di cuenta de que no podía seguir trabajando como una gestora cultural, que era lo que yo hacía desde hacía mucho tiempo en la universidad, porque yo me vine a Italia con una especie de año sabático que me dio la universidad. Y cuando me di cuenta de que no podía, entonces, bueno, comencé a matar tigres, ¿no? Um, y, nunca tuve dinero, o sea, nunca me pagaron los editores. Yo comencé a dar clases de español y empecé a dar clases de español en millones de lugares. O sea, yo daba 20 horas de español al día, una cosa increíble. O sea, he trabajado en todas partes de Roma. Yo iba
con mi librito por toda Roma. Todos los autobuses, todos los metros, todos los trenes los he tomado para ir a dar mi clase de español, ¿no? Y después de 20 años, la universidad me hizo un contrato fijo. 20 años me tomó tener un contrato fijo, pero fijo, pues. O sea, ahora soy un trabajador, pero me costó mucho tiempo, ¿no? Porque la gente que me conoce, mis amigos que viven en otras partes de Europa, me dicen esto en cualquier parte de Europa, bueno, en 10 años, pero 20 es mucho. Y yo, bueno, yo fui como un pequeño trabajador, sí, porque estaba quizás enamorada de la ciudad, ¿no? Y enamorada también de estar perdida, de no. Ajá, una vez vino uno de los libros que publicamos aquí, y que fue un libro, Resolana de Crespo. Crespo vino a presentar su libro. Y en medio de los cuentos, no sé por qué salió el cuento de estos hermanos que se van a subir contra el Consejo de los Lugareños en la Gran Sabana, se van a subir un tepuy que es muy peligroso. Es un caso real. Estos dos chicos se van a subir el tepuy y de pronto uno de los hermanos dice, voy un momentico a ver una piedra cercana, cae una niebla y el otro hermano no lo ve más y se pierde. Entonces buscan, se perdió el muchacho. O sea, en 5 segundos cayó la niebla y el muchacho. Entonces buscaron a un vikingo porque el padre tenía recursos económicos y se trajeron del exterior a un experto buscador de perdidos y lo llevaron al lugar y el hombre dijo, este muchacho está vivo y se está escapando. Y nunca lo encontraron, ¿ah? Nunca lo encontraron. Ese cuento me hizo a mí o sea, yo tuve un insight allí y yo dije, eso es, digamos, la parte, eh, ¿cómo se dirá? Extática, no sé cómo decir, la parte maravillosa de vivir en el extranjero, que uno está perdido y no quiere que nadie lo encuentre inconscientemente, ¿no? Porque entonces uno sufre porque no puede volver, uno quiere ver a los suyos. Inconscientemente hay una parte que está buscando, no, que no ser encontrado. Así que bueno, con eso yo creo que más o menos. Qué Eso es. maravilla de cuento, ¿no? Maravilloso Además, cuento. magnífica respuesta. Magnífica. Y Sí. además que le abre uno todo un espacio para conversar contigo, Carmencita. Y lo vamos a hacer después de la pausa musical, ya nos corresponde. Vamos a escuchar a Tamurriata Nera con la nueva compañía di canto Popolare, los compromisos comerciales de la emisora y continuamos nuestra conversación con Carmen Leonor Ferro. Ya regresamos. Regresamos, amigos oyentes, después de la pausa musical, la Tamurriata Nera de la nueva compañía di canto Popolare, que nuestra invitada Carmen Leonor Ferro le dedica, especialmente a nuestro amigo Humberto Ortiz. Y bueno, a propósito de esta canción, creo que Rafa quería hilar algo. Claro, bueno, Carmen Leonor nos pone en bandeja esta maravilla de canto que debe ser, me imagino, dialectal, tan murriata, qué sonoridad tan espléndida. No sabemos qué significa una tamurriata, pero seguramente es una mezcolanza extraña de cosas y además es negra. Entonces las resonancias en esa palabra misteriosa son como de gitanos, de cosas así de la profunda Italia nera, digamos, el sur, Nápoles, yo qué sé. Entonces, bueno, qué adecuada esa canción para lo que ella hace con la lengua. Entonces me parece una bellísima escogencia, ¿no? Solamente ese pequeño comentario. La coherencia en haber elegido esa canción para ilustrar una conversación como la que estamos teniendo. Solo eso.
Bueno, hablando de coherencia, entonces yo tomo esa palabra y la voy a relacionar con también, en cierto modo, con lo que hablamos anteriormente, y es ya referida a la poesía propiamente, a lo que hasta el momento he podido leer de temporal, y debo decir que estoy fascinada leyendo justamente la selección de los diversos poemas de varios libros que están allí. Y una de las cosas que me llama la atención es que hemos hablado de incerteza, hemos hablado del subjuntivo como una forma de expresión de esa incerteza, y sin embargo haces una poesía, la verdad es que bien concreta, las palabras son precisas, se me hace fácil leerla, de alguna manera hasta uno podría decir que es casi una conversación con el lector. Pero al mismo tiempo hay una reflexión profunda también en esto, en lo que hemos hablado anteriormente, porque no es nada más un tema de gramática o un tema de cómo formular verbalmente un problema, o un aspecto, o una acción, o en qué momento lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer, la acción, ¿no? Me refiero. Y es que la poesía es muy concreta, es directa, y al mismo tiempo es muy reflexiva porque se está planteando allí, en subjuntivo, precisamente en esos poemas que están introduciendo el poemario, una reflexión realmente interesante, que es la percepción del tiempo. ¿Cómo lo vamos a percibir si no tenemos el modo de decirlo y entonces no lo entendemos? Como aquella alemana que no puede entender que algo pudiera ser y no es. Y no le cabe en la cabeza que no sea concretamente ya, que se haga. De modo que es una reflexión acerca del tiempo que se percibe distinto y entonces hay que transmitirlo distinto entre una cultura y otra. Y eso es lo que me fascinó del comentario. Aunado a que tú sí lo contemplas, pero que también eres concreta. A eso es que voy. Bueno, Bueno, no sé si digo algo muy cortito, pero yo soy, hice con Perezó, con Reinaldo Perezó, el taller del CELAR, ¿no? Y eso fue una gran influencia que todavía, a esta edad y después de tantos años, yo estoy tratando de quitarme, ¿no? O de liberarme. Así que yo creo que esa cosa concreta, esta es una silla, solo una silla. En ella se sentó mi padre, mi hermano, mis mejores amigos. Esa cosa de Perezó de la cual me enamoré cuando era muy joven, es una cosa que yo he tratado de imitar mucho, o imitar, sí, me signó. Así que, pero en algún momento, y en el último libro que alguna vez quizás saldrá, yo trataré de desprenderme y de dejar esa concreción. Pero igual gracias, por tu comentario. bueno, yo seguiré disfrutando la lectura ahora que terminemos el programa. Sí, Carmen, pero yo también voy a retomar un poco esa, no sé si llamarlo ahora, costumbre tuya hasta ahora de la precisión, porque después de la conversación con Rafa y como tú estabas planteando las cosas, hablaban de lo perdida que se siente entre dos lenguas, y entonces a mí me llama mucho la atención, y lo había sentido con las lecturas, esa ambigüedad, porque se siente también, aunque hay esa concreción y esa precisión, también hay algo en tu precisión que apuntara, no sé a qué, como a otra cosa que se desvanece. Yo voy a hablar claramente de la caja, ¿no? Precisamente ese sitio donde todas esas partes que hablas del vestido de tu hermana, y toda la precisión con que vas narrando esa anécdota de la compra del vestido, de cómo era el vestido, hay como
pero al mismo tiempo hay un desvanecimiento, no sé, es que no es desvanecimiento, un acompañamiento a la precisión que lo cubre como de una emotividad particular, ¿no? Es como que si la realidad objetiva que supuestamente marcas, que se viene de otra pregunta que tengo en la cabeza, la realidad objetiva que supuestamente marcas se cubre de algo particular que lo hace vivo, que hace a esa objetividad, entre comillas, viva, que aunque suene muy precisa la imagen está moviéndose íntimamente. Es la sensación que me dejó. Y lo mismo me sucede con todos esos, con los poemarios, con los poemas sobre la memoria y cómo trabajas la memoria. El trabajo de la memoria, las reflexiones, como dice Susana, o las sensaciones que planteas en tus poemas sobre la memoria, también giran en torno a eso. Es como si la memoria fuera muy concreta, pero al mismo tiempo se perdiera, como si fuera como un doble juego, ese jueguito de la memoria que además yo te voy a... La pregunta concreta es esta. ¿Cuántas veces más podrás caminar sobre este hilo donde la memoria se balancea? Ese texto a mí me mata, mi querida Carmen. Dice, ¿cuánto tiempo más podemos balancearlo en ese hilo de la memoria? Y tú te has movido ahí, en este libro al menos, creo que en todos, en ese sitio de un balanceo, pero a la vez muy equilibrada, yo me imagino, sabes que estoy teatrero, el equilibrio de la cuerda, que es una imagen que usamos mucho en teatro. Un actor se camina en un equilibrio sobre la cuerda. Uno sabe que puede sobreactuar o que puede perderse o que se puede caer. Esa es una imagen muy concreta para uno como actor. Ese equilibrio en las cosas que pasan y tú se lo pones a la memoria como un elemento fundamental del decir de tu poesía. Esa es como una reflexión que quería hacer, pero al mismo tiempo te quería hacer una pregunta que no sé si tiene que ver o no, que si no hay en esa precisión, volver a agarrar la palabra, o esa exactitud de las imágenes o de esa cuerda que se va tensando en tu poesía, ¿no hay alguna remembranza de tu vida como estudiante de química de la Simón Bolívar? Pregunto. Digo Puede yo, ser, porque estudiar química es estudiar química. Conocí muchas estudiantes de química. y puede ser, puede ser. Oye, qué bello eso que has dicho, porque eh, no lo sé. Me gusta que me lo digas, no lo veo, pero ojalá que todo eso que dices sucediera. Sí, puede ser. Yo siempre lo he visto como una desventaja, porque siempre he sentido que me falta vuelo poético, o sea, vuelo poético que se deslice, ¿cuál es la palabra? Que se desprenda del yo y que se lance, digamos, que el que lleve las riendas sea lo que yo voy a llamar, y yo creo que ustedes también, el lenguaje, ¿no? Y el lenguaje y yo siempre tengo mi historia, lo que quizás leyeron el otro día. O sea, yo tengo ahí mi historia que está, eh, que siempre es como una tentación y como... Así que sí, bueno, ojalá eso que tú sientes, que es como ese desprendimiento, suceda. Yo a veces siento que me gustaría este, volar, no volar, este, pero que ser eco de otras voces, ¿no? Y no solamente la voz de la, de la historia personal. Pero bueno, sobre el equilibrio, fíjate que hay un pequeño libro que se llama Acróbata. Siempre he tenido el acróbata en mi memoria, en mis imágenes. Siempre he tenido ese. No, y fíjate, para aclarar un poco lo que te quise decir, por supuesto que
la intencionalidad tuya es lo fundamental, lo que quieras hacer y eso de desprenderte del yo. Pero yo no puedo, quizás en los primeros poemas, no lo sé, en algunos, yo no puedo encerrar tu poesía en un yo que habla de sí misma solamente. Al contrario, siento que es, por supuesto que pasa por ahí, se siente que pasa por ahí, pero es un yo que se involucra, que se quiere, que se quiere como asombrar con eso que le está viniendo, con eso que le está sucediendo, que es lo que a mí me parece interesantísimo o riquísimo, que tú precisas, con el lenguaje, precisas una particularidad de la experiencia tuya tuya de o del lenguaje con el mundo, por decirlo más objetivamente. En el poemario que leyó Rafael en subjuntivo, se llama así, en subjuntivo, ahí es muy clara ese equilibrio que manejas con el lenguaje, que ahí planteas lo de los dos idiomas, pero ahí sí hay todo el tiempo eso, como una medida en ver sin dejar de plantear la tensión que hay. Está también una cosa como muy objetiva que es el cruce de dos lenguajes completamente distintos, o no sé si completamente, pero con pulsiones completamente diferenciadas, o bastante diferenciadas en algunos casos. Y entonces, eso es lenguaje, eso es gramática también. Hay una cosa como clara ahí también, que no solamente el yo que habla, que también, pero hay también algo en la poesía que es lo que hace rica en esa poesía de ese texto, además de ese poemario en subjuntivo que es maravilloso. No sé, eso es lo que te quería decir. Y bueno, y lo de la memoria, que sé que es fácil, la memoria es tramposa, es muy tramposa. Y mantener algo objetivo con la memoria no es nada fácil, porque la memoria se mueve para donde da la gana a ella. Ella sí tiene, ella sola, una personalidad independientemente del yo de uno. Eso creo yo realmente. No sé. Total, sí. Eh, sí. No sé, hay cosas que no sé de mi poesía, que por ejemplo, esto que tú me estás diciendo, yo no lo sé. Así que es mejor que ir al psiquiatra, es mejor tener un amigo crítico que te lea y te diga, ¿sabes? No, no, te lo digo en serio. O sea, yo hay cosas que un crítico lee y me dice, y yo digo, bueno, Lacan no me hubiera dicho nada mejor. O sea, que ser crítico, escuchar al lector te da como tantas pistas para entender, ¿no? De dónde viene. Yo no me voy a, no tengo muy claras estas cosas, pero bueno, me basta con que mis lectores o la gente, los pocos críticos que han leído mi obra, pues, que lo que digan. Claro, de eso se trata, mi querida Carmen, yo creo. Sí. Gracias a ti por escribirlo. Gracias a ti. Yo quiero seguir con esta imagen del acróbata, que de verdad es muy potente, ¿no? Pero poniéndolo en contexto con la traducción en esta oportunidad, esa figura que busca un punto de equilibrio, dice Carmen en su libro, mientras oscila. Con esa imagen en mente, háblanos de tu oficio como traductora. ¿Cómo es esa experiencia de verte al borde de la lengua traduciendo a poetas italianos desde el español? ¿Qué le aporta la traducción, el impulso creador de tu obra, esa especie de esquizofrenia de voces idiomáticas que tienes en la cabeza? Sí, bueno, parte de ser extranjero es estar todo el tiempo traduciendo, ¿ah? Todo el tiempo estás traduciendo lo que vas a decir, tú lo estás traduciendo lo que te dice el otro, incluso de una lengua a la otra, es un poco agotador el trabajo del traductor. Pero fíjate que hay un amigo que está traduciendo a Alejandra Pizarnik, un traductor italiano, la está traduciendo al español y me pide que le revise las pruebas, ¿no? Que le revise la traducción.
porque él es italiano, la está traduciendo al italiano y yo reviso la traducción. Y allí, eso fue hace muy poco, me di cuenta de que la traducción de la Pizarnik al italiano es imposible. Esto va a sonar muy radical, pero es imposible. No hay manera de reproducir las cosas que dice la Pizarnik y cómo las dice y ponerlas en italiano. O sea, el trabajo de mi amigo, y es un trabajo perdido. Es muy buen traductora, es muy buen traductor. Es un trabajo perdido porque nunca logra primero ni la maldad de la Pizarnik, que no me escuche, ni las ambigüedades del lenguaje. Así que el trabajo del traductor es un trabajo, eh, es que no quiero que me sientan tan pesimista, pero es como que fuera algo así, no, como arar en el mar. Sin embargo, como dicen los críticos, nosotros conocemos a Dostoyevsky y lo amamos y amamos a Kafka, o sea que, pero la traducción de poesía es una empresa destinada al fracaso. Robert Frost decía que poesía es todo aquello que queda fuera después de la traducción. Exactamente. Algo así es lo que yo quería decir exactamente, Álvaro, es verdad. Pero de eso se trata, de todos modos, así que no es nada trágico ni pesimista. Es Intento. la realidad concreta y objetiva lo que acaba de decir. Punto. Sí, lamentablemente es así. Yo decía el otro día un comentario irresponsable, pero que después lo pensé y digo, bueno, quizás no es tan irresponsable, que es que traducir a un italiano al español eh, es más fácil, es que como que si el español fuera más hospitalario, como si lo recibiera al italiano con más tranquilidad, pero el italiano al español es muy difícil porque el italiano tiene como un volumen, eh, una pequeña, ajá, yo ponía este ejemplo, que si tú dices en español mi casa, no, o su casa, la casa de ellos, su casa. Tú tienes un poema, estás escribiendo un poema y dices su casa. En italiano es la loro casa. O sea, se multiplican los sonidos, las palabras son inmensas y un traductor sufre mucho porque cómo puedes, de poesía, ¿no? ¿Cómo puedes tú controlar esta lengua tan voluminosa? Entonces es muy difícil para mí traerlos al italiano, a la poesía en español. Pero bueno, esto puede ser un comentario irresponsable, ahora que lo vuelvo a pensar. Lo bueno es que lo sigues intentando para beneficio y beneplácito de nosotros los lectores. Y eso es Así, magnífico que lo intentes. De eso se así es. trata, Carmen. Eso es nuestro negocio, como diría T.S. Eliot, el intento. Y para Querida nosotros. Carmen, Y para nosotros los poetas, tradúceme. Sin ya estás en duda, Visor España, bueno, ya Te, estás cerca. te reto a que claro. traduzcas un poema mío de árbol que crece torcido al italiano, a ver si es posible. Mira, te De, tomo la pro- palabra. de pronto te sirve para reafirmar lo que estás diciendo, que es un trabajo perdido. Claro que sí, lo voy Bueno, a, lo voy a intentar. chévere, Carmen, querida. Nosotros hemos llegado al final de esta conversa que cada vez se ponía mejor, pero bueno, los tiempos de radio son dictatoriales. Un gustazo estos aires romanos que nos trajiste a Caracas hoy. Gracias, 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 es la palabra. Exacto. Fue muy rica la conversación, Carmen. Muy amable de tu parte conversar con nosotros y ser tan sincera en tu conversación. Gracias. Muchísimas. Estoy muy contento de haberte visto. Yo también, Humberto. Ha sido un placer conocerte también.